hoy vamos a hablar acerca de un término que engloba la malignidad relacionada con el trasplante. Realmente es un término que se está acuñando en los últimos años, que se refiere a la oncología de trasplante. Este término engloba las patologías primarias que son llevadas a trasplante con un riesgo de recurrencia y engloba las patologías neoplásicas de novo que pueden aparecer en los pacientes inmunosuprimidos en el contexto del trasplante. Tenemos a favor nuestro que gracias a la inmunotolerancia hepática, probablemente en el contexto del trasplante de órgano sólido, la aparición de patologías neoplásicas nuevas es un poco inferior a el resto de trasplantes en general. Tenemos que tener en cuenta que toda esta situación se da porque el trasplante hepático se convirtió en la estrategia terapéutica más importante para el manejo de la patología oncológica primaria hepática. Se ha convertido también en la estrategia que más impacto tiene en el manejo de una enfermedad que es incurable y que es potencialmente progresiva, como es la fibrosis avanzada. Y de forma adicional, tenemos que las supervivencias son realmente buenas. Supervivencias que van entre los 10 años, 20 años, y que estas patologías, como son la aparición de patología neoplásica de novo, probablemente en un contexto de una segunda década de vida de los pacientes trasplantados tomen relevancia e incluso se conviertan en la segunda causa de mortalidad general en este tipo de pacientes. Tener en cuenta que los desafíos en cuanto a las terapias farmacológicas y los tratamientos específicos en el contexto de cáncer en pacientes trasplantados también son un desafío, porque no se tiene la misma seguridad ni las mismas herramientas terapéuticas disponibles que para el resto de la población. El abordaje de este término tan complejo, pues, que abarca como tantas situaciones, lo vamos a hacer a partir de las patologías primarias hepáticas con su riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia es tan importante porque es directamente relacionado con la supervivencia. Una vez haya recurrencia de una patología primaria, aproximadamente solamente hay 12 meses de supervivencia posterior a la misma. Entonces, el determinar esa recurrencia es realmente valioso. El contexto de las patologías secundarias que con afectación hepática que pueden ser llevadas a una terapia como trasplante hepática, como lo discutiremos más adelante, relacionado con las metástasis de los tumores neuroendocrinos o las neoplasias neuroendocrinas y las neoplasias colorectales. Y la aparición de patologías neoplásicas de novo, como lo son el cáncer de pulmón, el cáncer de piel, que es probablemente de los más importantes, el cáncer de tiroides, el colorectal, dependiendo de las poblaciones, que el riesgo puede ser tan alto como del 42% a 20 años de trasplante hepático. Y un ítem que muchas veces pasa desapercibido, pero que es importante mencionar, que es las patologías neoplásicas transmitidas por el donante. Realmente es inferior al 0.03%, son células neoplásticas que están inmersas en el contexto del trasplante. Sin embargo, pues debido a los diferentes métodos y los diferentes avances en cuanto a preservación y en cuanto a selección del donante, pues cada vez vemos menos esta circunstancia. Lo que sí es claro es que el trasplante hepático en general tiene 2.6 veces más riesgo de desarrollar carcinomas, tiene 2 veces más riesgo de desarrollar una malignidad sólida y tiene hasta 30 veces más riesgo de tener una malignidad hematológica. Esto va a variar dependiendo, obviamente, donde se estén observando los pacientes y las cohortes de trasplantados. Tenemos unas incidencias más altas de ciertos tipos de cánceres, como son los cánceres de piel no melanoma, en pacientes y en cohortes francesas y alemanas. Tenemos un aumento de casos relacionados con cánceres colorectales y adenocarcinomas gastrointestinales en pacientes japoneses, e incluso algunos tipos de neoplasias que no son muy comunes en Occidente, como son las uroteliales, que son relacionadas con pacientes asiáticos como chinos y coreanos, en el contexto de la inmunosupresión y en el contexto de sustancias específicas adicionales como herbales, entre otros. Esto ha hecho que se movilice diferentes tipos de instituciones, diferentes tipos de asociaciones para determinar guías de manejo y para definir cuáles son los puntos de inflexión y las etiologías neoplásicas más importantes y poder hacer su identificación, protocolos de seguimiento y protocolos de identificación. Dentro de los cánceres en general que pueden aparecer, si lo ven, son demasiados. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que puede haber hasta 2.1 veces más riesgo de cáncer
de tiroides, 2.6 veces más riesgo de cáncer pulmonar, y todo esto está inmerso, obviamente, en el contexto de la inmunosupresión que reciben los pacientes trasplantados. Como les dije previamente, el trasplante hepático tiene algo que nos favorece con este respecto, que es la posibilidad de la inmunotolerancia. Y en ese contexto, probablemente las terapias más efectivas son la minimización del esquema de inmunosupresión, dado por una minimización del uso del inhibidor de calcineurina. Este es el esquema habitual que utilizamos de inmunosupresión en los pacientes trasplantados en el contexto hepático, en el cual el inhibidor de calcineurina es probablemente el que ha cambiado la supervivencia de este tipo de pacientes, y eso está totalmente claro. Y se utiliza obviamente desde los primeros días y en general en todos los trasplantados. Los esquemas de esteroides que van tan solo en los primeros 3 a 6 meses, el uso de antimetabolitos como el micofenolato mofetilo, que ha hecho que se disminuya también la posibilidad de aparición de nuevo de patologías hematológicas neoplásicas, y otros tipos de medicamentos como son los anticuerpos monoclonales contra interleuquina 2, perdón, que no tiene una relación directa con la aparición de patología neoplásica y ha sido demostrado, y otros medicamentos como los mTORs, que tienen un impacto directo en la prevención, en la recurrencia de patología neoplásica en el contexto de trasplantes primarios, en el contexto oncológico. En general, las guías nos hablan de las posibilidades o los riesgos ajustados por edad y por género, en el cual van de 2 a 3 veces superiores a la población general en este tipo de población, por lo cual tenemos que estar atentos a la identificación de los mismos. Con respecto a la patología primaria hepática, tenemos claro que la incidencia de hepatocarcinoma realmente es alta, cerca de 902,000 diagnosticados de tumores primarios hepáticos, y su incidencia es prácticamente similar a la mortalidad. Esto ha cambiado en los últimos años debido a terapias tan dramáticamente importantes como es el trasplante hepático. En el 2021, más de 100 países realizan trasplante hepático, por lo menos uno al año, y en Estados Unidos se realizan cerca de 10,000 al año. En cortes de 20 años son más de 200,000 pacientes trasplantados de hígado. Entonces, es una población creciente, y de esta población, en este momento, prácticamente el 15 al 50% de los pacientes con indicación de trasplante está relacionado con patología oncológica primaria hepática. El hepatocarcinoma ha sido probablemente la patología primaria hepática que es más relevante, debido a que desde 1996, cuando el doctor Mazzaferro en Milán documenta los criterios morfológicos que pudiesen hacer tener una supervivencia superior al 82% a 5 años, que son los que habitualmente conocemos como criterios de Milán, que pues vale la pena recordar que es una única lesión menor a 5 centímetros, 3 lesiones menores a 3 centímetros con unos niveles de alfa-fetoproteína menores a 100. Esto, que son criterios restrictivos, porque realmente hemos logrado tener esa supervivencia, pero teniendo en cuenta que son valores realmente estrechos, ha logrado una recurrencia del hepatocarcinoma cercana al 10%, y es algo que es fenomenal, debido a que incluso las terapias adicionales como la resección puede tener una recurrencia a los 5 años que puede ir del 50 al 80%. Entonces, esa comparación pues es abismal. Y todas las guías pues hablan de la utilización del trasplante hepático en el contexto del hepatocarcinoma cuando se encuentran cumpliendo los criterios morfológicos que hemos descrito, y que no puede ser llevado pues a una terapia diferente. Y es más, en los últimos años hemos visto cómo se ha aumentado el espectro de pacientes por medio de estrategias específicas como son el downstaging, que ha hecho que estadios intermedios puedan migrar también hacia la posibilidad del trasplante hepático. Entonces, nos hemos vuelto más laxos con respecto a la inclusión de pacientes con esta posibilidad, y eso lo tendremos que verificar a futuro, porque la laxitud con respecto a la inclusión de pacientes que pueden ser llevados a trasplante también lo pagaremos con respecto a la recurrencia. Los criterios extendidos que se desarrollaron desde el 2001, 2007, 2012, con los criterios de la Universidad de San Francisco, el Up to 7,
entre otros, incluso los criterios de Toronto y demás, han hecho más laxo esta situación. Y se ve, pues, el pago con respecto a la supervivencia. Probablemente 71% a 5 años, ¿sí? Con el up to 7. Y en general vemos la disminución de la supervivencia a medida que podemos aumentar la posibilidad de incluir pacientes con unos criterios más extensos. ¿Existe algún biomarcador específico que nos ayude a determinar qué pacientes realmente son tributarios y tienen menor riesgo de recurrencia? Realmente los niveles de alfa-fetoproteína han sido estudiados en diferentes escenarios. Lo tenemos claro con respecto a la tamización temprana, debido a que aumenta la sensibilidad de la ecografía hasta un 63%. Sin embargo, también la alfa-fetoproteína mayor de 20 se ha considerado como un factor de riesgo para recurrencia post-trasplante. Y eso lo tenemos también estudiado y se ha determinado en algunos scores continuos de predictores de recurrencia, como son el Metro Ticket 2.0 y el score de alfa-fetoproteína francés. Otros biomarcadores específicos, como son los niveles de la fracción L, la alfa-fetoproteína mayor a 15, la dexcarboxiprotrombina mayor a 7.5 y la relación neutrófilo-linfocito también se ha usado, sobre todo en scores coreanos que los utilizan con mayor medida. Sin embargo, no han sido avalados en todas las poblaciones. Y aquí vemos cómo, a medida que somos más laxos con respecto a los niveles de alfa-fetoproteína, ¿sí? Y a medida que somos más laxos en incluir pacientes que tienen un tamaño tumoral y un número de lesiones activas más alto, pues vamos a perder la supervivencia que se ve directamente relacionada. Y tenemos que scores como el Metro Ticket documentan la necesidad de tener una alfa-fetoproteína menor a 1000 como un criterio para determinar la posibilidad de llevar a trasplante, y que incluso con las terapias locorregionales debe disminuir hasta un 50% para poder tenerse como seguridad o tener más claridad con respecto a su futuro post-trasplante. Existen factores de riesgo claros pre, intra y post-trasplante para la recurrencia. Los factores pretransplantes están relacionados con la posibilidad de invasión vascular. Realmente, como ustedes saben, el criterio diagnóstico imaginológico como el IRADS en el contexto de la cirrosis ha hecho que no sea necesaria la realización de biopsias de manera sistemática, pero existen criterios de tamaño, ¿sí?, que probablemente nos indiquen la posibilidad de esa invasión vascular. Es más, si tenemos 1 centímetro por encima de los valores establecidos por up to 7, más de 7 centímetros, tendríamos una posibilidad de recurrencia de cerca de 36% mayor. Los niveles de alfa-fetoproteína como un nivel de la actividad biológica y la invasión vascular también son considerados. Otros que son menos usuales, como son la homocisteína, y también las etiologías. Las etiologías virales probablemente estén relacionadas con mayor probabilidad de desarrollo de recurrencias que la enfermedad estetóxica hepática. Con respecto al post-trasplante, los dos criterios más importantes a tener en cuenta son la diferenciación tumoral y la invasión vascular. La invasión vascular puede aumentar de 2 a 8 veces el riesgo de recurrencia, y la supervivencia libre de recurrencia puede ser tan baja como de un 13% a 5 años, dependiendo de la presencia de la misma. Entonces, realmente es uno de los factores más importantes y es lo que intentamos documentar, porque impactará en las terapias farmacológicas y en todas las estrategias que utilicemos para mitigar esa situación. Y las relacionadas con el trasplante directo, como son la presencia de estatosis hepática del injerto de más del 60%, e incluso hay evidencia que los tiempos de isquemia fríos mayores a 10 horas y más de 50 minutos de isquemia caliente podrían ser un factor independiente también para recurrencia en este tipo de pacientes. En resumen, los modelos predictivos que tenemos disponibles son modelos que están relacionados con criterios morfológicos, ¿sí? Tenemos criterios mixtos relacionados con criterios morfológicos y criterios serológicos aislados que no están validados en poblaciones específicas como Corea, y criterios que tienen también documentación de algunos ítems post-trasplante, como es el MORAL y probablemente el más utilizado, que es el RETREAT. El RETREAT que utiliza 3 factores importantes, como son los niveles de alfa-fetoproteína, como son la invasión microvascular y el tamaño tumoral, más el tamaño más grande de la lesión tumoral, más el número de lesiones viables en el explante, hace una documentación de puntuación en grupos de bajo, moderado y alto riesgo.
encontrando pacientes con con 0 puntos, que puede tener una recurrencia tan baja como el 3%, a pacientes con más de 5 puntos, que puede tener una recurrencia tan alta como el 75%. Entonces, ya tenemos claro que los pacientes que son llevados a trasplante hepático, así estén en criterios morfológicos claros, como son los criterios de Milán, tienen una posibilidad de recurrencia del 10 al 15%. Que esa recurrencia se presenta probablemente en mayor prevalencia en los primeros 2 años, está claro, y que esa recurrencia es es extrahepática en cerca del 60% de los casos. Para eso se debe estimar los riesgos, los factores predictivos de recurrencia, como es el retreat, para poder instaurar las acciones para limitar esta situación. Con respecto a otras patologías primarias hepáticas, como es el colangiocarcinoma, realmente la evidencia que hay con respecto al uso del trasplante en este contexto es para el colangiocarcinoma periliar, en protocolos muy claros y muy establecidos con quimioterapia neoadyuvante, que ha hecho que la supervivencia a 5 años sea cercana al 65%. Esto sobrepasa los criterios de futilidad, que prácticamente tenemos claro que es el 50% de supervivencia a 5 años, entonces pudiese ser una terapia de importancia en el contexto de este tipo de pacientes. Sin embargo, son tumores menores a 3 centímetros, ausencia de metástasis ganglionares y sin signos de metástasis distales, los que condicionan la posibilidad de utilizar el trasplante en este contexto. Los hemangioendoteliomas, que son probablemente tumores tan raros, representan tan solo el 1% de los tumores hepáticos. Es un sarcoma hepático primario que tiene una supervivencia adecuada y está descrito una supervivencia a 10 años incluso del 72%, y está relacionado con el tiempo previo al trasplante, inferior a 120 días, y a la invasión macrovascular y a la invasión de ganglios linfáticos periliares. Algunas controversias que en estos últimos años han sido como más disidentes y hemos tenido más información, como son los trasplantes en el contexto de metástasis de tumores neuroendocrinos, donde tenemos claro que esa supervivencia ha cambiado con las estrategias terapéuticas que tenemos disponibles para ese tipo de tumores, y ha cambiado también con los esquemas de inmunosupresión modificados que tenemos en la actualidad. Y eso lo vemos reflejado en que la supervivencia cambió de antes del 2000 a después del 2000, y en este momento es cercana al 59% a 5 años, lo cual lo hace una posibilidad también terapéutica. Existen criterios de mal pronóstico establecidos en este contexto que son claros, como tener un Ki-67 superior al 5%, pacientes mayores de 45 años y tiempos de espera en lista más de 6 meses. Entonces, eso ha documentado y ha descrito cuáles son los pacientes que pudiesen ser llevados a trasplante en el contexto de este tipo de metástasis resecables, y existen los criterios de Milán específicamente para para metástasis de tumores neuroendocrinos que tienen una supervivencia cercana a 5 años al 83%, lo cual realmente es bastante bueno, y probablemente de las lesiones secundarias sean la única que tenga mayor peso para llevar a cabo en un centro, obviamente con experiencia en este contexto. Las metástasis de tumores colorectales, la evidencia viene de estudios escandinavos, ¿sí? Con el estudio CK1 y CK2, en el cual la supervivencia de pacientes muy seleccionados puede ser cercana al 83% a 5 años, que es bastante buena. Sin embargo, el número de pacientes es poco y son centros de excelencia en ese sentido, como son 15 pacientes en el CK2 y 21 pacientes en el CK1. Los factores de riesgo más claros para esa recurrencia son el tamaño tumoral, los niveles de antígeno carcinoma embrionario, mutaciones específicas como BRAF y el carcinoma de células en anillo de sello, que probablemente sean no candidatos a este tipo de terapias como tal. En resumen, la vigilancia es probablemente una de las estrategias más importantes, como les había dicho. Una vez se documente la recurrencia de la enfermedad hepática primaria, esto va a condicionar una relación directa con supervivencia. La vigilancia, tenemos la mayor experiencia con respecto a los pacientes trasplantados con hepatocarcinoma, en el cual se debe realizar los scores predictivos de recurrencia, que son los que hablamos previamente. Probablemente, como les dije, los más usados, el MORAL y el retreat, y eso va a determinar las estrategias de seguimiento tanto tempranas, tardías y muy tardías. Con la necesidad de utilización de estudios como la resonancia y la TAC, incluso la gamografía ósea, dependiendo del riesgo en las recurrencias tempranas, y unos tiempos más laxos que pueden ser entre 1 año, ¿sí? y 2 años para las recurrencias tardías.
la toma de niveles de alfa-fetoproteína probablemente no tengan una validez muy sólida, sin embargo, es un marcador que tenemos disponible y que es barato y que está accesible en la mayoría de los centros, por lo cual se sigue usando. Con respecto a los tamizajes de patologías neoplásicas no primarias o que estén relacionadas de novo, tenemos claro que la patología neoplásica de piel no melanoma es muy importante, por lo cual se debe realizar un screening anual a los pacientes trasplantados. No hay un impacto directo en el aumento de la incidencia de cáncer de seno ni cáncer de próstata, cosa que sí se ha descrito en cáncer de pulmón y cáncer de tiroides. Sin embargo, depende de los factores de riesgo de la población en general, ya sea el consumo de alcohol, el tabaquismo u otras circunstancias que condicionen como una estrategia de tamizaje poblacional un poco más exhaustiva. Lo que sí tenemos claro es que los pacientes que tienen alguna patología adicional, como son, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal y la colangitis esclerosante primaria como causa del trasplante, probablemente necesite un seguimiento del aparato digestivo un poco más estrecho con esquemas de colonoscopia que puede ir entre anuales o cada 2 años. Y con respecto a patología neoplásica genitourinaria, nosotros no somos una población con un aumento de riesgo en esas circunstancias. Sin embargo, las mujeres, con respecto al cáncer de cervix, los tamizajes con Papa Nicolau y las cirugías probablemente sean necesarios en el contexto de la inmunosupresión. Hay algunas poblaciones de más riesgo, dependiendo también de los esquemas de inmunosupresión. Los pacientes que utilizan ciclosporina y acitroprina tienen que ser llevados a un screening de patología neoplásica cutánea mucho más estrecho, prácticamente cada 3 a 6 meses. Con lo que habíamos hablado con respecto a las patologías primarias con cáncer colorectal, a tener en cuenta también. El PTLD, que probablemente tenga su inferencia más importante en el primer año post-trasplante debido a que los esquemas de inmunosupresión son mucho más robustos en este periodo de tiempo. Sin embargo, su prevalencia disminuye con el tiempo y llega a ser tan solo del 1 al 3% a los 10 años. Entonces, está relacionado obviamente con la infección por el virus de Epstein-Barr, pero no hay una recomendación específica ni para tratamiento ni para seguimiento de la serología de este virus como tal. La terapia en general está relacionada primero con la identificación temprana de esa recurrencia o de esa aparición de neoplasia de novo. ¿Por qué? Porque toda la supervivencia se va a modificar dependiendo si podemos hacer el control de esa lesión. Entonces, la cirugía es la primera elección en ese contexto. ¿Se debe modificar los esquemas de inmunosupresión? Sí. Entre menos inmunosupresión mejor, y se debe intentar hacer una rotación hacia un esquema con mTOR debido a que tiene un impacto directo en la supervivencia en los pacientes con patología neoplásica basal. La terapia lorocorregional cuando se permita o cuando sea necesaria, y las terapias sistémicas no inmunoterapia. Tenemos riesgos con respecto a la inmunoterapia relacionados con los rechazos, y los rechazos pueden ser tan frecuentes como un 38% e incluso mortales como en un 12%, por lo cual la inmunoterapia en este contexto probablemente necesite más estudios. En este momento se llevan a cabo 2 estudios abiertos con inmunoterapia, nivolumab, con patologías neoplásicas no hepáticas, en los cuales probablemente tengan una actividad importante, pero los riesgos aún son no tolerables para hacer una recomendación. Con respecto a los esquemas de inmunosupresión, tenemos claro que la vía mTOR está regulada positivamente en muchos tumores malignos, incluso está regulada de esa manera en cerca del 50% de los tumores malignos hepáticos primarios, y esto está relacionado con el crecimiento, la proliferación, el metabolismo y la angiogénesis celular. Existe evidencia de estudios observacionales que hablan una disminución del riesgo de muerte por cualquier causa en los pacientes con patologías neoplásicas de novo hasta en un 76% con el uso de esquemas de inmunosupresión que incluyan este tipo de moléculas. Es muy importante que este tipo de moléculas sean incluidas como de manera aditiva y no de manera sustitutiva con los inhibidores de calcineurina, probablemente por el riesgo también de rechazo, y eso se ha disminuido a tan solo un 3.7% con la inclusión del mTOR y la disminución de los niveles y de las dosis de inhibidor de calcineurina. Y obviamente el control de otros factores de riesgo, como son el tabaquismo, el envejecimiento, el consumo de OH,
e incluso hasta la flora gastrointestinal probablemente esté relacionada con la presentación de mayor posibilidad de patología neoplásica. La evidencia para hablar de este tipo de moléculas en el contexto de la patología neoplásica viene de algunos estudios en fase 3, como el estudio de sirolimus en pacientes trasplantados hepáticos en relación a hepatocarcinoma, en el cual, a pesar de que el estudio inicial mostraba que había una tendencia a una supervivencia general mejor en los pacientes que se le incluía este tipo de terapia después de los primeros 3 meses, sin embargo, a los 5 años se perdía esta relación, entonces no había como claridad en el 2016 para hacer una recomendación con respecto al uso de este tipo de moléculas. Sin embargo, en el 2020 tenemos la documentación en un subgrupo específico de pacientes en los cuales, con una utilización del medicamento por más de 3 meses, el sirolimus, había una documentación hasta de una disminución de cerca del 32% una mejoría del 32% en la supervivencia general en los pacientes con patología neoplásica basal. Y este efecto era mucho más notorio en los pacientes que tenían niveles de alfa-fetoproteína mayores a 10. Entonces, en ese contexto, existe evidencia acerca de la utilidad de este tipo de terapias en el contexto de patología primaria basal, como es el hepatocarcinoma, y con el riesgo de recurrencia en ese sentido. Los estudios observacionales son muchos, con algunas otras moléculas de la misma familia, como es el everolimus, en el cual la inclusión de forma temprana puede producir una disminución de la recurrencia cerca del 33%, con niveles en sangre mayores a 5 nanogramos mililitros. El riesgo de rechazo realmente se ha documentado, sin embargo, en los estudios observacionales no alcanza a ser mayor a 1.1 sin una relevancia epidemiológicamente clara, ¿sí? Si bien los intervalos de confianza son anchos, y ese riesgo probablemente se reduzca con la inclusión de este tipo de moléculas de forma adicional y no para sustituir los inhibidores de calcineurina. Los puntos claves de tratamiento y el tratamiento como tal en general de la patología neoplásica es la documentación, la erradicación de esa patología de ser posible y el manejo específico por el grupo oncológico cuando está por fuera del hígado. Sin embargo, en el contexto de la patología primaria hepática, el uso de los inhibidores de tirosina como es el sorafenib y el lenvatinib probablemente sean los que tengan más evidencia. La sobrevida a un año con sorafenib es de cerca del 63%. Con lenvatinib probablemente sea un poco mayor, unos 12 meses. Sin embargo, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero sí, la combinación de los inhibidores de tirosina con los mTOR ha hecho que la supervivencia global en los pacientes con recurrencia pueda ser tan alta como de 19 meses. El rechazo, que era una de las cuestiones que teníamos como más preocupantes en este contexto, que llegaba a ser cerca del 19%, con la adición del everolimus y con la disminución de los regímenes de calcineurínico puede bajar incluso a un 3.7%, lo cual es muy importante. Y algunas otras terapias específicas, como son la radioterapia estereotáxica o las terapias locorregionales, se pueden usar cuando es posible usarlas, sin embargo, también existe un riesgo mayor de hepatotoxicidad. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. Como les había dicho antes, el uso de la inmunoterapia ha sido probablemente más anecdótico que realmente recomendado. Aparentemente, la medición de niveles séricos de algunos biomarcadores como el DPL1 probablemente sean algunas de las respuestas para determinar qué pacientes realmente se benefician de este tipo de terapias, pero en la actualidad no hay una recomendación para el uso de las mismas. En conclusión, el trasplante hepático está totalmente claro, ¿sí?, que es la mejor terapia para la patología maligna primaria hepática. La laxitud de los criterios de selección, que hasta el momento los más usados son los criterios morfológicos, nos va a hacer pagar en cuestión de recurrencia. Y eso lo tenemos que tener pues presente. Los biomarcadores, realmente biomarcadores pocos, ¿sí? No ha habido avances en los últimos años muy importantes con este respecto. Sin embargo, la alfa-fetoproteína es un biomarcador que probablemente nos hable de la invasión microvascular y de la actividad tumoral que hay que tener presente. La posibilidad de hacer biopsia líquida y marcadores pronósticos adicionales probablemente sigan en estudio. Tendremos más información en los próximos años,
Los scores pronósticos pre y post trasplante o scores predictivos son necesarios para definir los lineamientos de seguimiento y también la periodicidad de los estudios de screening y los tamizajes en este tipo de población. A la menor posible, ¿sí? Y la posibilidad de adición de moléculas como los inhibidores de la rapamicina, los mTOR, sea un standard of care o que sea parte de la terapia de elección en este tipo de pacientes. A una incertidumbre con respecto a algunos manejos específicos como son la inmunoterapia, ¿sí? Y algunos tipos de quimioterapia. Realmente los riesgos no se han establecido y no hay una información válida para avalar el uso específicamente en este tipo de población. Y lo que realmente prima y lo que hace que los pacientes trasplantados realmente tengan un mayor éxito es la medicina de precisión. La medicina de precisión relacionada con un grupo multidisciplinar que esté vigilando y que esté documentando, que tenga presente los riesgos, que tenga presente la instauración de la recurrencia, que tenga presente las modificaciones que se tienen que realizar cuando se documenten y las estrategias terapéuticas posibles en este tipo de población. Y esto hace que cada paciente sea un poco diferente y que realmente primemos por tomar las mejores decisiones con respecto a todas las herramientas que tenemos disponibles. Eso es todo y muchas gracias.